Pero bueno, quien habla es Fernando Vidal. Nos reencontramos, ¿no? Recordamos después de mucho tiempo. Bueno, sí, unos años de cuando yo era decano, precisamente del Colegio de Abogados. Ahora sí. el doctor Vidal es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima y lo hemos convocado para hablar sobre esta controversia que se ha generado dentro, porque ya el tema Chávarri ya hizo entrar en crisis hasta el propio Colegio de Abogados de Lima, ¿no es cierto? Sí, desgraciadamente el Colegio de Abogados de Lima se ha producido un problema interno por afán de notoriedad o qué sé yo, por gente que quiere aparecer de todas maneras como héroes para traer abajo al doctor Chávarri. Yo quiero en primer lugar aclarar que el colegio ni yo estamos respaldando al doctor Chávarri. Simplemente mi presencia acá con el señor Lucar es para limpiar la imagen del colegio. Esta es una medida irregularmente tomada. La de la suspensión, porque lo que ha ocurrido... No, la suspensión de la colegiatura. Claro. ¿No? Irregularmente tomada porque ha habido de por medio una recusación de parte del doctor Chávarri hacia el presidente de la Comisión de Ética, que lo ocultó. Y nosotros ocasionalmente hemos tomado conocimiento porque el doctor Chávarri recurrió a la Junta Nacional de Colegios de Decanos, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Y el presidente de la Junta envió un oficio al Colegio de Lima diciéndole qué pasa. Hemos tenido una denuncia y no se sabe nada. En ese momento hemos tomado conocimiento de que existía un proceso abierto contra Chávarri y que había también una recusación de la que no se había informado. Entonces el Tribunal de Honor le advirtió al presidente del Consejo de Ética que tenía que abstenerse, porque la recusación tenía que ser resuelta por el Tribunal de Honor. No obstante, se llevaba adelante la supuesta sanción que se le ha aplicado. Pero quiero decir que la sanción no tiene ningún sustento jurídico, porque el estatuto del colegio no la ha previsto, ni tampoco en los reglamentos internos del colegio. Las sanciones que puede aplicar el colegio después de un proceso debidamente llevado son expulsión, separación hasta por 5 años, expulsión cuando la falta es sumamente grave, separación hasta por 5 años, suspensión en el ejercicio de la profesión y cuando la falta es leve, una amonestación. Esta sanción no está prevista ni en los estatutos ni en el Código de Ética. Se alega, según he sabido, que se está tomando como fuente supletoria el Código Procesal Civil, pero todos sabemos que el Código Procesal Civil tiene un capítulo dedicado al proceso cautelar, es un proceso que se inicia. Y además para cuestiones de orden patrimonial, para embargarse los bienes de una persona que es deudora, para cualquier otro tipo de medida, pero para preservar el derecho de quien va a promover o está promoviendo una demanda, pero de carácter patrimonial. Esta es una sanción traída no sé de dónde, y que nosotros estamos esperando para poder conocer como Tribunal de Honor, que somos la última instancia, que haya una apelación, para que de esa manera la Comisión de Ética se vea en la obligación de subir el expediente al Tribunal de Honor. Ahora, ha ocurrido algo particular acá, ¿no es cierto? Porque son 5 miembros, por lo que entiendo, sí, de la Comisión de Ética. El doctor Ayala, que es el presidente, dice que él emitió su voto antes de la recusación, por lo tanto su voto vale, y que a la resolución que supuestamente él había redactado se adhirieron primero una de las miembros de la comisión y luego otra persona más. Pero hay otros 2 que no han firmado, ya, o sea que el asunto es, o sea, no es que ha habido una reunión. Una aclaración. Sí. De acuerdo al estatuto del colegio, la resolución se forma con 3 firmas, por lo menos de los 5 miembros. Las 3 firmas. Si es verdad que yo voy a demostrar que no es así, que el doctor Ayala había firmado antes de la recusación, no había resolución todavía. Recién se han conseguido las 3 firmas, según el doctor Ayala, y incluida su firma, con posterioridad a la recusación. Pero dentro de la documentación que ya nosotros tenemos en nuestro poder, en el Tribunal de Honor, hay una
un documento en el cual el doctor Chávarri informa en el mes de agosto del año pasado que ya había presentado la recusación a este señor, al doctor Ayala. Entonces, son cosas que se tienen que esclarecer para el bien de la imagen del colegio. No puede ser que uno de sus miembros, que forma parte de la junta directiva, actúe por su cuenta. Porque incluso el comunicado que ha sacado la Comisión de Ética es un comunicado que no tiene valor, porque los comunicados del colegio tienen que ser firmados por el decanato, por quien esté en este momento al frente del decanato, que en la actualidad es la doctora Marilena Portocarrero, y el secretario del colegio. Es la manera como siempre el colegio ha emitido sus pronunciamientos públicos. Lo que sí puede hacer la Comisión de Ética es notificar de las resoluciones que dicte, pero no publicar avisos a nombre del colegio. La representación del colegio la tiene... Ahora, ¿cuál es la situación entonces del doctor Pedro Chávarri en el Colegio de Abogados? ¿Él está o no está suspendido? Yo creo que no. Por el vicio que tiene la resolución, por la firma que tiene el documento y porque la sanción no está prevista, esta sanción no está prevista en el estatuto ni en el Código de Ética Profesional. Ahora, sin embargo, claro, el problema es que esto ha trasladado toda la controversia sobre el caso Chávarri al interior del Colegio de Abogados, ¿no es cierto? Sí, pero haciendo la reserva de que nosotros no estamos apoyando a nadie, ni al doctor Chávarri ni a nadie. El colegio ha mantenido una línea de independencia siempre y actúa desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es como se ha debido llevar este caso. Además, las sanciones tendrían que llegar hasta el Tribunal de Honor agotando las instancias. Y el Tribunal de Honor, si ve mérito para aplicar una sanción, las tiene que aplicar dentro de la... Es decir, así se hubieran cumplido con los requisitos formales y correctos y reglamentarios, igual la sanción tendría que pasar por el Tribunal de Honor antes de ser aplicada. Claro, la sanción queda ejecutoriada cuando se pronuncia el Tribunal de Honor, no antes. Ese es el procedimiento que se hace siempre en el colegio. Por eso es que ha habido una precipitación movida por no sé qué intereses pueden ser, intereses personales, afán de notoriedad o intereses de algún tipo político, no lo sé, o presiones externas al colegio que han hecho que se tomen esta medida que es absolutamente irregular. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir, yo supongo que el doctor Chávarri va a interponer la apelación y eso obligaría a la Comisión de Ética a remitir el expediente al Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor tendrá que analizar dos cosas. Primero, si es la procedencia de la sanción. Y segundo, la competencia del colegio. Porque el Tribunal de Honor es uno de los funcionarios, los altos dignatarios del Estado, que están sujetos al antejuicio, o sea, a la acusación constitucional, y si la acusación constitucional es declarada fundada, viene a la destitución por el Congreso. Claro, en este momento no existe el Consejo Nacional de Magistratura, que era el otro órgano que también podía aplicar la misma sanción. Claro, en realidad lo que hemos escuchado acá a diversos especialistas, o sea, está fuera de discusión lo complicada que es la situación de Pedro Gonzalo Chávarri, sí, ¿no es cierto? Y que esto, la primera solución y la más razonable debería ser que él, tomando conciencia y actuando en función del interés de la institución a la que él sostiene, pretende defender, es dar un paso al costado. Eso sería lo razonable. Esto tiene, el problema empieza en su inicio. Al fiscal de la Nación lo elige la Junta de Fiscales Supremos. Y hay un empate, 2-2. Y él dirime el empate con su voto. Y sale elegido con su voto. Yo creo que lo correcto para evitarse este tipo de cuestionamientos que han venido después de toda clase era convocar una nueva Junta y volver a votar. Porque yo creo que lo menos que se puede decir, no es elegante que una persona se elija a sí misma. Entonces, el problema comienza ahí, en la elección de la Junta de Vocales Supremos, porque hay un empate 2-2, señal de que no había... Ahora, hay una discusión con respecto a la ley orgánica del Ministerio Público donde hay que producir una serie de modificaciones, porque hay situaciones tan absurdas como que
la Junta de Fiscales Supremos puede elegir al fiscal supremo, no puede es la que juramenta al fiscal supremo, pero no lo puede remover. Remover, sí, pues. ¿No? Sí, sí. Bueno, es que la Constitución incluye al fiscal de la Nación dentro de los funcionarios del Estado que solamente pueden ser destituidos mediante antejuicio. La acusación constitucional primero. Entonces, probablemente la razón de ser de esa no facultad entregada a la Junta de Fiscales sea la del antejuicio. En todo caso, los fiscales tendrían que aprobar, someter la cuestión a una acusación constitucional, pedirle al Congreso que abra un proceso de acusación constitucional. Claro, que es lo otro que se ha reclamado, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de resolver la crisis generada alrededor del doctor Chávarri? Uno es que él dé un paso al costado, él renuncie, ¿no es cierto? El segundo tema es que, no hay un Consejo Nacional de la Magistratura y todavía no termina, y no tenemos la Junta Nacional de Reemplazo. Pero en tercer lugar, y sobre eso han llamado la atención todos, es decir, los sectores de opinión, es que esto está pendiente en el Congreso de la República. Es decir, el Congreso de la República podría destituir al doctor Chávez en una sola sesión. Así es. Yo tampoco entiendo al Congreso, aunque ahora parece ser que a raíz del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, las instrucciones que ha recibido Fuerza Popular es darle prioridad a eso. Pero ese proyecto de ley hay que verlo con lupa. Ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, claro, hay que verlo con lupa porque la Constitución establece la autonomía del Ministerio Público. Eso significa que hay otros conductos para llegar a una modificación del Ministerio Público y además elevar a los fiscales adjuntos a una función que no les corresponde. Y eso disponerlo por una ley, bueno, es una cuestión discutible. Claro, hay quienes opinan. ¿Usted qué piensa? Que como dicen otros, que es inconstitucional y que tal como está planteado... Sí, hay aspectos que son reñidos con la Constitución. Claro, porque además, por lo menos a mí lo que me resulta contradictorio o contraproducente es que hemos ido a un referéndum, hemos votado por una reforma que incluye la instalación de una Junta Nacional de Justicia. Es esa Junta Nacional de Justicia la que tendría que resolver la crisis del Ministerio Público, que no se acaba con la salida, por supuesto, de Pedro Chávarri, ¿no es cierto? Y en el camino aparece una nueva ley que... Pero no habiéndose instalado la Junta Nacional de Justicia, no habiéndose hecho, como se dice ahora, la meritocracia para integrarla con los miembros que correspondan, entonces yo creo que el camino que debió seguir la Junta de Fiscales Supremos, en vista de que no había habido acogida al pedido que le hacen, recurrir al Congreso, para que se formule una acusación constitucional por las razones que se tengan por convenientes, por pertinentes, diría yo. Claro, porque lo que ya ocurrió, que de los 5 miembros en actividad de la Junta de Fiscales Supremos, 4 le han pedido al doctor Chávarri que dé un paso al costado. Es altamente probable, por el espíritu que recorre el Ministerio Público, que así como hay un nivel importante, creo yo, o una mayoría que opina que la ley presentada por el Ejecutivo sería contraproducente, yo creo que a estas alturas también existe una mayoría que opina que lo mejor sería, por el bien de la institución, que el doctor Chávarri dé un paso al costado. O sea que es altamente probable que las juntas provinciales de fiscales provinciales empiecen a emitir declaraciones en ese sentido. Y se está viendo, pues hay un desquiciamiento en el Ministerio Público, porque por más que estemos de acuerdo y respaldemos el trabajo que vienen haciendo los fiscales Vela y Pérez, yo creo que hay, pues, es una institución jerarquizada. Claro, es insólita la situación en la que un fiscal ataca directamente al fiscal de la nación, ¿no? Fiscal de la nación. Así es, así es. Por eso es que eso es parte de la situación que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Que hay que comenzar a buscar remedios. Claro, pero es decir, mucha gente pretende, y yo creo que el doctor Chávarri no termina de entender esto, con respecto a la legitimidad de los títulos. Es decir, no te basta con tener sobre la mesa el nombramiento, que dice Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la nación, y me debes respeto. No, el problema es que hay una crisis institucional, pero por todos lados. Por todos lados.
Sí, claro. O sea, los congresistas de la República deberían merecer nuestro respeto y la gente debería abrirles paso cuando caminan por la calle. No pueden caminar por la calle la mayoría de los congresistas. La mayoría, sí, pues. ¿No? Sí. Por eso el inicio es el que le acabo de señalar, amigo Lucar. La verdad de las cosas es que si a mí me eligen por mi propio voto, francamente convoco de nuevo y veo buscar el consenso para no tener que elegirme con mi voto, que es lo que ha ocurrido en este caso. Ahora, estoy viendo que el doctor Walter Ayala dice que hay una intervención irregular por parte del Tribunal de Honor en las funciones de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. No, no es cierto. No es en absoluto. Yo creo que el que ha incurrido en irregularidades es él. Y no digo la Comisión de Ética, que bueno, pues después no sé de qué medio se habrá valido para conseguir las dos firmas, porque la de él no tiene valor. Y entonces no es así. Yo creo que lo que ha habido es trabajo subterráneo, ocultando que había incluso una denuncia del doctor Chávarri contra el doctor Ayala, pidiendo su remoción para que se le abriera proceso para removerlo del cargo. Eso ha sido ocultado también. Y lo hemos tomado conocimiento por la casualidad del oficio del presidente de la Junta de Decanos. Así es. Entonces, ya nosotros tenemos ya conocimiento de esa situación y también hay la apertura de un proceso disciplinario al doctor Chávarri. En eso tiene que la denuncia que hay de terceras personas tiene que ser calificada la denuncia. Si hay mérito para abrirle el proceso disciplinario, entonces se abre el proceso disciplinario por los conductos estatutarios y reglamentarios pertinentes, y eso es lo que no se ha hecho. Este señor ha ocultado, la verdad de las cosas es que ha ocultado su recusación, el pedido de remoción que le ha planteado al colegio el doctor Chávarri y el proceso disciplinario que han abierto contra el doctor Chávarri. El Tribunal de Honor no tiene por qué conocerlo ahora, pero sí saber que existe el proceso y esperar el momento en que, por razones de agotamiento de la primera instancia, se vaya esto al Tribunal de Honor, que es la segunda y última instancia. O sea, lo que quiere Walter Ayala aparentemente es pasar a la historia como yo saqué a Chávarri, más o menos es lo que yo fui el que sacó a Chávarri. Puede ser que esa sea una de las razones que él tenga, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo, aprovechando que nos encontramos después de tantos años, qué tal crisis nacional la que vivimos? Es una ¿no? crisis, sí. No, porque cuando terminó el gobierno de Fujimori y de Montesinos, la esperanza nacional es que íbamos a reconstruir el país sobre bases morales y democráticas. Vimos pues que vinieron después, ¿no? Claro. Lamentablemente, el presidente Vizcarra ha tenido un desliz con esto del proyecto de ley, ¿no? Creo que debe ajustar la asesoría que recibe para no evitar caer en estos errores, porque hay muchas voces que se han levantado señalando que hay aspectos inconstitucionales en el proyecto, ¿no? Y claro, el problema es cuál es la necesidad de ese proyecto cuando tú tienes una Junta Nacional de Justicia en proceso de constitución, que una de las primeras cosas que tendría que hacer es evaluar uno por uno a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos y de la Corte Suprema, y tienes en el otro lado un proyecto de ley de modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, donde están todas las respuestas. Ahí hay un detalle que a muchos abogados incluso se les pasa. Cuando se habla de la jerarquía de las normas legales, la ley ocupa su lugar después de la Constitución. Pero cuando se trata de una ley orgánica, la ley orgánica tiene más jerarquía que la ley ordinaria. ¿Por qué? Porque para aprobar una ley orgánica se requiere un quórum especial. Y así lo establece la Constitución. Entonces, si se quiere reformar el Ministerio Público mediante una ley orgánica, esa ley tiene que ir a un trámite especial para después tener un quórum y una mayoría calificada para que pueda entrar en vigencia. La ley orgánica es una ley que está por encima de la ley ordinaria. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Fernando Vidal, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, por estar con nosotros.
y ex decano del Colegio de Abogados. Y un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. Ha sido un gran gusto también, amigo Lucas, después de algunos años reunirnos. Un placer conversar con usted. Ya hay temas que encantado de volver a abordar. Pero por supuesto, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.